honrando durante este mes, estamos honrando, y en el mes de octubre todos los países o algunos países de nuestra América hispana y a España también, ¿no? Celebrando durante todo este tiempo la hispanidad. Por eso tenemos hoy una canción de México y creo que tenemos algo de Honduras también. Sí. Así que felicidades también a los mexicanos, que es independencia de México, ¿sí? Y de otros países de Centroamérica que siguen en estos días. Y en estos días ha sido para mí un recoger un poco en la casa también y hurgar, un verbo que no es muy común, ¿verdad? Que rebuscamos y hurgamos en nuestras cosas y buscando en esas cosas para poner en circulación, encontré un libro de cuentos. Y cuando estaba revisando ese libro de cuentos, que lo había usado en una ocasión con mi sobrino, Emmanuel, cuando yo lo empecé a criar, empezó a crecer conmigo en la ausencia de su padre desde que tenía 11 meses de nacido. Y yo me sentaba con él. Yo me sentaba con él a leer y a leerle cuentos. Y tenía este libro que leía. Y yo me recuerdo que yo me sentaba en un sillón blanco, que él le llamaba el sillón de conversar. Yo me sentaba con él y lo sentaba en mis piernas y le decía, vamos a conversar. Y eso contribuyó a que Manuel es un parlanchín, es una cotorra continua hablando, ¿no? Porque conversábamos mucho. Yo le hablaba desde que era muy pequeño y le hablaba en español. Y él fluye muy bien en ambos lenguajes. Hoy tiene 22 años ya. Y me recordé de esos cuentos y me recordé de toda esa emoción que yo sentía de tener la posibilidad de colaborar en moldear el carácter de un ser. Pero lo que más me interesó es que me recordé también de cuando a mí me hacían esos cuentos. Y en mis tiempos, pues esos cuentos comenzaban con Había una vez. Y ese fue el título que yo le puse a este servicio. Había una vez. Y en realidad, los cuentos traen una sabiduría. Dentro de esas historias que le hacemos a los niños, generalmente hay unos aportes que le dan una serie de valores a la mente inocente de un niño. Y recuerdo varios cuentos. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de algunos de esos cuentos que le hicieron de niño? Yo me acuerdo del de Blancanieves y la bruja. ¿Alguien se acuerda de alguno más? La Caperucita, por aquí hoy. Pinocho. Ah, sí. ¿Ves que todos tenían a Pinocho? Se le crece la nariz por decir mentiras, etcétera, ¿no? Pues yo recuerdo el de Blancanieves y la bruja y me recuerdo aquello del espejito, espejito. Y me puse a pensar en todas esas historias que nosotros tenemos que comienzan siempre con esa Había una vez. Y al retornar a esa Blancanieves y a esa bruja, empecé a analizar y yo dije, qué interesante, esto nos muestra la intolerancia de una persona, de la bruja, con no aceptar que otra persona podría tener unas cualidades mejores que las de ella o diferentes que las de ellas. Y es que el espejo en esa historia es una especie de reflejo que muestra en un momento, refiriéndonos a esta historia de Blancanieves, que detrás de esa belleza que la bruja mostraba y le preguntaba al espejo, lo que había en realidad era una belleza externa y que la belleza interna no se dejaba ver
Y el espejo en un momento le contesta, no, tú no eres la más bella. Porque ya el afán de esa belleza venía desde el plano de las formas, desde el plano físico. Pues esta señora pues estableció unos juicios contra Blancanieves, porque de una vez se enteró que Blancanieves era la más bella, y empezó a establecer su juicio. Y eso es un paralelo con lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos juicios y lo que es peor, nos hacemos eco de los juicios de los demás. Y en realidad nuestros semejantes son un espejo de nosotros mismos. Porque cada cosa que nuestros semejantes nos hacen sentir, cada cosa que nuestros semejantes provocan en nosotros, no es más que un reflejo de nosotros mismos. Aquello que nos ocasiona conflicto, lo que está haciendo es colaborando a que esos conflictos internos que nosotros tenemos salgan a flote. Edgar Tolle, este escritor espiritual, nos dice, el sentido del yo característico del ego necesita el conflicto, porque su identidad separada se fortalece al luchar contra esto o contra lo otro, al demostrar que esto soy yo y eso no soy yo. Es decir, yo no soy esto, yo soy esto. Estamos empezando a crear una serie de barreras, ¿no? Por eso esa canción al principio que decía soy uno con Dios, etc. Nuestro cofundador Fillmore señala esto en la metafísica de Unity como la personalidad. Y él dice que la personalidad es la suma de características que el hombre ha personalizado como propias, independientemente de otros o del principio divino. Entonces eso entra en contraste con lo que es verdadero en nosotros, que es lo que metafísicamente se llama la individualidad, que no tiene nada que ver con la personalidad. En otras palabras, la personalidad, dice Fillmore, que es lo mortal en nosotros, aquello que está gobernado por unos motivos que no son divinos. Mientras que la individualidad es aquello que no está dividido de Dios, ni separado de Dios. Es nuestra real identidad. Entonces, nosotros en ocasiones nos creamos unos cuentos que ya no son tan bellos en el afán de crear esa identidad irreal. Y esto que sucede a nivel de cada ser humano, lo vemos y lo estamos viendo recién entre las naciones. Y vemos cómo las naciones necesitan buscar un enemigo para afianzar su identidad. Igual que nosotros, en ocasiones necesitamos tener un enemigo para afianzar nuestro poder o nuestro deseo de lograr algo o de manipular a otros. En ese mismo tono de los cuentos de la infancia, el famoso coco o cuco, como le dicen en algunos países, oye, si te portas mal, ahí viene el coco, cuando eran niños. Y lo asustaban a uno, porque el temor es una manera de manipular. Pero esto que está pasando, y lo vemos a nivel individual y a nivel de las naciones, es un reflejo de lo que pasa en nuestro interior. Por eso es importante que nosotros analicemos y nos autoobservemos nuestros pensamientos y nuestras acciones. Que observemos si nosotros nos estamos creando unos enemigos imaginarios para podernos sentir en unidad de grupo, para poder sentir una cohesión, para sentirnos protegidos, que es parte de lo que en la antropología se conoce como un instinto básico humano, porque era la manera de sobrevivir. Pero hay cosas que nos sirvieron en un momento que ya no son útiles. Entonces, nosotros como buscadores de la verdad, no necesitamos crearnos un enemigo imaginario. Y tenemos un ejemplo en otra tradición, en la Madre Teresa. La Madre Teresa no participaba en marchas en contra de nada.
a ella que no le invitaran en marcha en contra de la guerra, ni en contra de esto, ni en contra de él. Ella decía que ella participaba en una marcha que fuera a favor de la paz, no en contra de la guerra. Era una actitud mental. Estoy a favor de algo, a favor de la vida, a favor del amor. Pero no necesitamos estar en contra del odio. Necesitamos estar a favor del amor. Cuando te encuentres que estás en una lucha contra algo, porque cuando estamos en contra de algo, lo que estamos creando es lucha interior. Y el caos es muy bueno, porque cuando nosotros vamos a la historia del Génesis, que es el paralelo a nuestra cita bíblica de hoy, vemos que ese caos es una magnífica oportunidad para el crecimiento. Pero cuando nosotros entramos en esa lucha, en el mundo de las formas, nosotros nos podemos preguntar si en vez de luchar contra algo, podemos buscar, en vez de ver lo que nos separa, buscar lo que nos une. Ir a un punto en común. Porque entonces volvemos como en el cuento de Blancanieves, a vernos en el espejo y a observar que salen las situaciones que pueden producirnos rencor. Y rencor, dice la Real Academia, que es un resentimiento arraigado y tenaz. Y resentimiento sabemos que viene de la raíz latina resentire, que significa sentir de nuevo, una y otra vez. La sabiduría popular tiene una definición muy buena para eso, que yo he escuchado, que dice que rencor y resentimiento son venenos que uno se toma para que otro se muera. ¿Sí? Entonces, esta semana que hemos recién terminado, ha sido una semana con unos días excepcionales. Una semana de gran energía cósmica, podríamos decir. Porque han sucedido acontecimientos, o se han celebrado acontecimientos que tienen una energía peculiar por lo mucho en la historia que llevan celebrándose. Uno de ellos fue Rosh Hashanah, que fue el Día Mundial el otro fue el Día Mundial de la Oración, y recién acaba de pasar Yom Kippur, que es el Día del Perdón. El Día del Perdón. ¿Y qué es el perdón? Acabamos de decir que hay un resentimiento. Para limpiar ese resentimiento nosotros podemos utilizar el perdón, pero en Unity nosotros tenemos unos conceptos del perdón muy peculiares. Y yo voy a ir aquí a lo que nos dice Charles Fillmore en la palabra reveladora. Y él nos dice que el perdón es el proceso de renunciar a lo falso por lo verdadero, de borrar el error de la mente y el cuerpo, que está estrechamente relacionado con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es, ay, perdóname, me doy golpes de pecho. No, el arrepentimiento es un cambio de creer en un error a creer en Dios y en la rectitud. Cuando uno cesa de cometer el error, se establece el perdón a través de lo que Pablo en esa carta a los romanos decía, la renovación por la transformación de nuestra mente. En otras palabras, el perdón es renunciar a algo, renunciar a algo. Y en inglés se ve muy claro eso, forgiving, dando, dando algo, tenemos que entregar algo. ¿Y qué es lo que entregamos? Entregamos todos esos resentimientos, todas esas ideas. Porque todos estos acontecimientos que pueden ocurrir en el mundo y que también son un reflejo de lo que puede ocurrir dentro de nuestro ser, no son sucesos aislados, aunque aparenten serlo. Y mientras más los etiquetamos y más los juzgamos, más estamos relacionándonos con esa situación. O sea, más nos estamos atando a eso. Y más sale el espejito de la bruja de Blancanieves diciéndonos, mírate, mírate en el espejo. Había una vez, es una invitación
a un despertar a otra conciencia. A la conciencia de pureza original con que fuimos creados. A la esencia pura que teníamos cuando esos cuentos infantiles. Aquellos que les gustan las películas de horror, hay muchos que les gustan por aquí las películas de horror. Hay gente que les gusta eso, que le causan una sensación, adrenalina, etc. Nosotros, en nuestra vida, podemos elegir vivir una película de horror o un cuento de hadas. Cada uno de nosotros puede hacer con nuestra vida, con su vida, lo que desee. Esto me recuerda el cuento de un señor que era muy positivo y que estaba tan agradecido que se pasaba todo el tiempo agradeciendo por todo. Y tenía un amigo muy negativo, sumamente negativo. Y a ese amigo, que era como la bruja de Blancanieves, le molestaba ese positivismo. Y para molestarlo le dijo, ¿sabes? Anoche me soñé que te habías muerto y que te habías ido al infierno. Y el positivo lo miró, se rió y le dijo, ¿sabes qué? El infierno es un estado de conciencia. El otro se molestó más, igualito que la bruja de Blancanieves. Ah, Blancanieves es la más bella, ¿no? Ah, tengo que hacer algo para molestarlo más. Y día siguiente se vuelve a tropezar con él y le dijo, para molestarlo, ¿sabes? Volví a soñar contigo. Y lo que soñé es que te vi, que me decías, qué pesar, me he muerto y el infierno existe. Y el otro, que era muy positivo, le dijo, gracias Dios que era un sueño. La esencia pura de nuestro ser es el recto pensar. La cita de hoy nos habla de que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esta cita es un paralelo con el Génesis. Si hubiese un orden que tuviera en cuenta la descripción de los hechos en la Biblia, el Evangelio de Juan debía ser el primero de los evangelios. Porque esta descripción habla de un proceso creativo. Sería el génesis de las escrituras cristianas. Se cree que Juan, el llamado apóstol amado, escribió este evangelio casi 70 años después de la transición, la muerte y resurrección de Jesús. Porque Juan fue el de los apóstoles el que más duró, vivió 100 y tantos años. Y este evangelio está escrito en griego, en un griego que es conocido como el griego koinés, que es el griego popular. Y la idea de logos, que es en realidad lo que dice el original griego, dice, en el principio existía el logos, es traducida como verbo a nuestro lenguaje, porque implica una acción. Pero este concepto implica pensamiento y facultad mental. Esta idea de que el principio fue una acción producto de un pensamiento, una idea divina que desde allí todas las cosas fueron hechas. Y entonces señala que ese logo se hizo carne. Ese logo se hace carne, encarna uno de nosotros cada vez que nosotros vivimos en nuestras vidas la historia que nosotros decidimos vivir. Jesús vivió su historia. Jesús reconoció su unidad con el Padre. Mantuvo su mente en esa eterna inocencia de unidad con el Creador, que desconocía todo aquello que no fuera el bien absoluto. Jesús iba al silencio, y en el silencio es que nosotros podemos encontrar las respuestas en el silencio de nuestro ser. Jesús no fue nunca afuera a buscar respuestas. Jesús iba a su interior. En ese buscar en su interior, Jesús demostró esa sabiduría. Porque tenemos muchos ejemplos de en cada momento que había un reto en la vida de Jesús,
antes de que se presentaran esos retos, si él conocía que iban a llegar, él se preparaba para ellos. Y en esa preparación, pues estaba su fortaleza. Y había una gran sabiduría. Y me recuerdo, por ejemplo, la historia de la llamada mujer adúltera, que se la traen a él cuando la iban a apedrear, porque la ley decía que una mujer adúltera había que apedrearla y matarla. Y la trae esa multitud de gente y lo quieren poner a prueba. Y es bien interesante cómo Jesús mira toda esta situación y cómo Jesús dice, el que esté libre de pecado, es decir, de error, que es a lo que nos referíamos cuando estábamos hablando del perdón, que tire la primera piedra. Y cuando todo ese proceso termina, él simplemente le dice a la mujer, vete y no peques más. Pecar en el lenguaje metafísico, no tengas más pensamientos de error. No hay condena, no hay un juicio. La multitud de gente que trae a esa mujer, que decía que hay que matarla, representan metafísicamente los pensamientos de nuestra mente que enjuician a todos los demás. Los pensamientos de nuestra mente que salen cuando nos vemos frente a ese espejito. Los pensamientos que están en nuestra mente cuando las circunstancias externas se nos presentan. Yo me imagino a Jesús, como describe las escrituras, él estaba escribiendo en la arena con un palito. Él estaba tranquilo y en paz. Cada uno de nosotros puede estar tranquilo y en paz en cada situación de nuestras vidas. Él le dijo a la gente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de nosotros de error, que haga la primera condena contra otro. Si esa mujer adúltera estaba ahí, estaba porque alguien de ese grupo había cometido el adulterio con ella. Porque ella sola no iba a hacer adulterio, ciertamente. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente de condena? Que podíamos llamar pensamientos de adulterio, porque se alejan de la verdad del ser, traicionan lo mejor de nosotros, traicionan lo que es nuestra esencia divina, se aleja de nuestra esencia divina. Que es aquello que está en nuestras vidas que nosotros tenemos algún resentimiento, que es aquello que nos impide a nosotros despegarnos de ese equipaje y seguir adelante. Yo te invito ahora a que, al igual que la escritura de hoy hace referencia a la verdad de nuestro ser, te invito a que en este momento cierres tus ojos y que traigas a tu mente cualquier imagen de condena que tengas contra cualquier ser. Y obsérvate en este momento sintiendo compasión. Imagínate que eres tú que está de frente a la multitud que está condenando a la mujer adúltera. Permítete sentir que tú estás experimentando esa multitud de juicios. Identifícalos en este momento. Y te invito a sentir como Jesús, que no es más que la presencia de Cristo en ti, la idea divina implantada en ti desde el principio de los tiempos, te llena de compasión. Y que al igual que el maestro le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, tú también eres invitado a moverte y a dejar atrás cualquier actitud
cualquier idea que sea menos que la idea divina. Si hay alguien que te produce ese enojo, en tu mente invítalo, pregúntale, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿Cómo puedo orar por ti? En cada momento, en cada acción, pregúntate, ¿qué me separa de ti? ¿Cómo puedo amarte más? ¿Cómo pude en un momento, en el principio de los tiempos, ser uno contigo y no amarte hoy? Y repítete a ti mismo. Imagínate diciéndole eso a las personas con las que tienes alguna circunstancia en tu vida. Hay solo amor entre tú y yo. Dilo suavemente para ti mismo. Hay solo amor entre tú y yo. Los cuentos infantiles comienzan con un había una vez. Los cuentos infantiles comienzan con un había una vez, pero también tienen un final. Y generalmente terminan y vivieron felices muchos años. ¿Sí? Ciertamente. Pues esa es mi oración hoy. Que cada uno de nosotros pueda vivir experimentando la apertura de mente para ver cómo en los cuentos de hadas hay una enseñanza. Que el bien se hace presente en cada circunstancia de nuestras vidas. Podemos decir, así es, así permito que sea. Podemos coger nuestro libro de cuentos y vivieron felices muchos años, o colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias, Dios los bendice.